es absurdo e infame especular cualquier cosa. No lo es, pues, Rafael. No es ni absurdo ni infame. O sea, el 90% de la gente que es consultada, y no me estoy hablando de los especialistas en derecho electoral y nada parecido, dicen que este es un enjuague. En el programa de Philip Butters se puso sobre la mesa una presunta criollada electoral que habría permitido intentar burlar el espíritu de la ley mediante la renuncia del primer candidato para favorecer al segundo. Además, se planteó que el caso podría terminar en una impugnación o una tacha si las autoridades no aclaran las reglas. La sospecha que queda es que este episodio apuntaría a un problema mucho más profundo sobre la igualdad de condiciones en la contienda electoral. Si el Jurado Nacional de Elecciones no fija una posición clara, ¿se desatará una nueva crisis de confianza en las elecciones? El hecho es que de los principales contendores de Renovación Popular es Somos Perú. En el caso de Techito Bruce, él aduce que lo que tendría que pasar es una aclaración del jurado para estos casos, que no es el único, en donde se ha puesto al alcalde de segundo para que renuncie el primero y que herede el otro. Ya, es una criollada, es una sacada de vuelta a la ley, es una pendejada, es una chanchada. La calificación es absolutamente irrelevante para los hechos, ¿no es cierto? Entonces, esos hechos, y yo presumo que van a ser motivo de una impugnación o de una tacha, no sé exactamente qué es lo que tendría que pasar, y el señor Burneo va a tener que dar una aclaración diciendo qué pasa si gana Rafael, si gana Bles, o quién es el otro, Quique Castillo, creo, ¿no? En Felipe Castillo en Comas. Así de sencillo. De lo que se trata acá es que el suelo es parejo. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones tiene que elucidar, ¿no? Ya me imagino pues que si Burneo le corta las alas a Porky, va a comenzar otra vez con que yo te denuncié, maldito, mafia. ¿Qué cosa quieren que les diga? ¿Qué cosa quieren que les diga? Esto pasa cuando se hacen las cosas con los pies. ¿Desde dónde está equivocado esto? La reelección. Estamos ahorita en una Cámara de Senadores y de Diputados porque se le ocurrió a Vizcarra y a toda la prensa mermelera que era una, como consecuencia de la orden de Vizcarra, que era una buena idea la no reelección. ¿Se acuerdan del referéndum? No, sí, ahí está. Entonces, claro, en el Congreso, los congresistas dijeron, no me deja reelegirme, ya abro una ventanita. Soy congresista, pero no soy senador. No soy diputado ni senador. Entonces, ahí se ha fraguado, ese ha sido el impulso para que haya Cámara de Senadores. Le han puesto un límite de edad, salvo que ya haya sido congresista. Y se ha hecho una barbaridad antifujimorista, porque de lo bueno que hizo Fujimori es una sola Cámara. Que la Cámara reflexiva y reflexiva. Todo el mundo sabe que de los 130 congresistas van a trabajar en el mejor de los casos 30. Que 100 no saben dónde están parados, que nunca han trabajado, que no saben hacer una ley, que son una manga de ignorantes con respecto a lo que tiene que hacer un diputado. Y en la Cámara de Senadores, mira, siendo generoso, ya 30 saben de lo que se trata. Ya van a ver, otra vez vamos a estar con el lavapulmón, plancha camisa, ¿cómo se llama? El amigo, del tío, del primo, de asesor, sacándole la vuelta, porque lo que van a hacer es que la de siempre, ¿no? Yo no llevo a mi primo, tú llevas a tu primo, yo llevo a mi primo. Entonces cambiamos de primos. Yo llevo a tu trampa, tú tráeme mi trampa. ¿Me entiendes? Y ya todo el mundo sabe cómo es la maroma. Así va a ser. Entonces la gente va a detestar otra vez al Congreso. Y en la bronca de la campaña se van a recontra sacar los ojos. Y cuidado que de repente el gran bonetón te dice que entre Porky y ¿cómo se llama? Y Bruce se sacan los ojos y aparece uno terciando. Porque yo sí percibo, eso sí lo percibo, un hartazgo de la gente. Ya la política, ya la gente la tiene harta. Esta campaña va a comenzar, acuérdense lo que les digo, en todavía 3 semanas más. La gente está harta del tema de las elecciones y harta de los políticos. Y sus triquiñuelas, y sus broncas, y sus maromas. Y bueno, los que estén pensando en que esto va a ser fácil para Porky o para Bruce, no creo, porque además hay otros candidatos. Y en los distintos lugares, lo que se puede dar, me refiero a circunscripciones electorales limeñas y provincianas, un hartazgo, un rechazo, el voto al pinchista. O sea, que votan por el que nadie conoce.
Porque así es el peruano. Ya ha pasado antes. Una nueva polémica electoral acaba de encender el debate político. Philip Butters puso sobre la mesa una situación que podría terminar en manos del Jurado Nacional de Elecciones y que ya está generando fuertes cuestionamientos. La discusión gira alrededor de una presunta maniobra que, según lo expuesto, habría permitido mantener una candidatura en condiciones que muchos consideran controvertidas. Ahora la gran pregunta es si todo quedará como una simple interpretación de las reglas o si este caso podría terminar marcando un precedente para las próximas elecciones. Viable la candidatura de Porky en estas circunstancias, como la de Bles, como la de Felipe Castillo, y pueden haber más firmas, porque no sabemos lo que pasa en todo el Perú, de estos tenientes alcaldes que renuncian hoy o mañana y queda el precedente de que se van a la reelección de esta manera. ¿Le van a decir fuácate a Porky? No, porque ya, no es la primera vez que pasa, solamente que antes no era tan mediático. Entonces, creo que sí va a ser viable en los términos formales, pero no me parece lo correcto, ¿no? Ya, pero y Techito Bruce ha dicho pues que el jurado tiene que aclarar. Hasta donde yo sé, el jurado no da resoluciones aclaratorias. Alguien va a tener que impugnar o tachar la candidatura de Porky y el jurado va a tener que pronunciarte. ¿Tú crees que existan posibilidades de que digan, bueno, ya, que vaya a la lista, pero si gana no va a ser él el alcalde, sino va a ser el segundo? Ya eso generaría ya pues Porky, sería un jabalí loco. No, no creo que sea, creo que le van a dar la razón y que lo van a dejar, en caso de que gane, ser el alcalde. Porque, como te digo, esto no es algo que pasa solamente en esta elección. Ha venido pasando en otras elecciones, pero no eran casos mediáticos como el de Porky. Creo que el agravante de Porky es la situación en la que él llega a esta posición. Senado. Exactamente. Creo que ese es el mayor agravante porque es lo que genera un precedente nuevo, negativo para el futuro. Creo que Adriana Tudela dijo el ejemplo de mañana más tarde un presidente gana la presidencia de la República y como no quiso juramentar, entonces nos quedamos sin presidente. O sea, no es viable, ¿no? Se lanza a la plancha presidencial como vicepresidente y renuncia el candidato y él aparece en la reelección. Imagínense que Keiko haga eso, que para mañana, presenten, pues a alguien que ya sabe que va a perder, Miki Torres. Y Keiko dice, no, yo voy de vicepresidente de Miki. Exactamente. Y renuncia a Miki y aparece Keiko. Exacto, y gana Miki y renuncia a Miki, ojo. Yeah. Pero acá ni gana, el señor Rubio ni siquiera... De acuerdo, porque hay un plazo establecido donde tú puedes renunciar, pero como ya fue admitida la lista... Tú dices renuncia a Miki para que quede Absalón. O sea, que Miki, Keiko sería el Absalón de Miki o que Keiko sería el Porky de Miki. Exacto, entonces eso es lo que genera un peor precedente, porque el caso solo de que Porky pase a hacer esta especie de reelección encubierta, ya ese caso pasa todo el tiempo en otras elecciones, en distritos que pues alejados, en distritos conocidos, es algo ya recurrente, que nadie le había puesto el foco, ¿no? Desde el punto de vista legal, que sí va a ser viable, y desde el punto de vista de qué tanta crítica le va a generar, va a ser una crítica mediática de líderes de opinión que de repente se ponen a pensar o una bronca entre Techito y él. De repente, ya te pregunto como analista política y experta en comunicación política, ¿esta va a terminar siendo un lío de blancos entre Porky y Techito y esto va a polarizar para que sea una elección entre dos? ¿O acá alguien puede terciar y ganar ventaja por este desgaste del dime que me dijeron? Creo que es más probable que se genere un desgaste porque no es la primera situación en la que Porky se ve involucrado como personaje principal. Entonces, como él siento que no tiene un buen manejo de los tiempos en los que sostiene sus luchas y sus causas, suele agotar a su elector. Entonces, no me parecería raro que en caso de que la discusión se centralice entre Techito y él por ese tema, termine más que favoreciéndolo y dándole más notoriedad mediática, por lo tanto, más posibilidades de ganar la elección. Siento que es lo más probable que lo perjudique y lo desgaste totalmente. Además, entre estas dos opciones que me has dado, hay dos variables. La primera es que yo no creo, intuyo que, porque no va a querer salir a dar declaraciones al respecto, o por lo menos... Bueno, ya ha hecho un comunicado donde dice que es una infamia siquiera dudar de la sacrosanta palabra de su chochera Rubio, y el que lo hace es un infame, es un maldito ctm.com, Milagrito. Un nuevo análisis de Philip Butters vuelve a sacudir el escenario político. Esta vez, el foco ya no está solo en la campaña, sino en la capacidad real de un eventual gobierno para conformar un equipo sólido. El periodista lanza una crítica que podría cambiar la forma en que muchos interpretan los últimos movimientos de Keiko Fujimori y las incorporaciones a su entorno político. ¿Se trata de una estrategia para sumar talento o de una señal de que algo no estaría funcionando como se esperaba?
Escucha con atención este análisis. Error grave comete Rafael. Si quiere que no declare o que declare donde se le da la gana, el que le quiera creer que le crea. Pero eso de decir que si duda de su palabra eres un infame, eres un maldito, es pelearte gratuitamente con la prensa que te va a criticar. Te pones en el modo Yanet Tello, ¿no? Los más beneficiados en todo caso van a ser sus candidatos a las alcaldías, que sí podrían recibir un arrastre, ¿no? de su parte. A ver, de atrás para adelante. ¿Cómo la ves a Keiko? Yo la veo ella tratando de hacer su tarea, tratando de ser ecuánime, tratando de ser estadista, de no generar conflictos, de tratar de ser firme, de ir a provincias. Pero también percibo, y es que más que una percepción, que ella no tenía cuadros para gobernar. Que esta apertura a políticos que no son fujimoristas, más que una apertura, es una confesión de que no tiene cuadros. El caso de Spa, el caso de Bengolea, el caso de Belaúnde Llosa, el caso de Dyer, mi amiga Mara, Cheput, el general Astudillo en el interior. O sea, en 12 años de hacer equipo de gobierno y plan de gobierno, no tenía gente, no digo fujimorista con carné, no, esos son paracaidistas. Lo de Belaúnde Llosa es un paracaidista, pero evidente que no sabe dónde está parado. Al menos así lo veo yo. ¿Cómo lo ves tú? No sé qué es peor, esa interpretación, que me parece válida, o el hecho de que va a cometer el error o va a seguir cometiendo el error, porque creo que es algo que ha venido haciendo, de ser demasiado tibia para la expectativa y la imagen que ya tiene, para bien o para mal. O sea, o eres ogro o eres una débil, pero no puede ser ambas. Entonces, si la han venido machacando año tras año, tras año, tras año, cada elección que ha venido perdiendo, porque le han apelado unas características de una dictadora, asesina, violadora de derechos humanos y todo lo que eso implica, porque también pueden haber cosas positivas al respecto, es que sobreestiman de repente algunas cualidades de liderazgo que puedas tener. Entonces, como está conformado el gabinete, puede ser lo que tú dices o puede ser simplemente que en su cabeza piensa que sigue siendo positivo en el contexto de que ya ganó la presidencia, ser suavecita, priorizar la sensación de apertura, que van a ser cosas contraproducentes si lo que quieres priorizar es eficiencia y efectividad. Eso de gabinete de ancha base no sirve. O sea, no sé quién se inventó que hay que priorizar la amplitud antes que cohesionar tu gabinete para poder tomar decisiones mucho más fácil. O sea, ni siquiera ha pasado un mes y yo intuyo y percibo que ya hay desacuerdos o descoordinaciones entre personas del mismo gabinete. Y mira, hay otra cosa que también existe. En la política hay pesos y contrapesos. Acabamos de ver el show de la hipocresía el día de ayer, ¿no? O sea, Keiko llegando al Poder Judicial, la señora jefe de sindicato diciendo una serie de cosas que es inverosímil, pues, ¿no? O sea, nadie va a creer que en el Perú hay justicia y que no importa el color de tu piel o tu condición social o que no han perseguido militares. Ni tú ni yo somos de la familia militar policial, pero sabes perfectamente que ha sido perseguido décadas. Entonces, ese es el contrapeso entre Keiko y un Poder Judicial que la detesta y que la aborrece y que ha bailado sobre su carcelería. Está la relación de Keiko con la prensa, que es también tirante. Por mucho que ahora digan que por aquí, que por acá, o sea, hay gente que ha hecho una carrera en base al antifujimorismo y el odio a Keiko. Absolutamente. Entonces, está clarísimo. Pero también está el otro tema. En este año, tan complicado, es un año hiperelectoral. Entonces, ahorita, en 3 semanas, como que ya se va diluyendo el tema del ministro 1, ministro 2, viceministro y tal, y en 3 semanas comienza la campaña, la provincial, la distrital, la barrial, en todo el Perú. Y ahí hay protagonistas grandes, chiquitos, medianos. En el caso de Lima hemos mencionado a Porky y tal. Pero vamos a decir que hay otros protagonistas grupales, ¿no? ¿Qué va a ser Antauro? ¿Qué va a ser Cerrón? ¿Qué va a ser Ollantumala? ¿Qué va a ser Sánchez? Porque Sánchez se le acaba el oxígeno, se le acaba la pita, porque ya pasado mañana nadie va a hablar del indulto a Castillo. Pero Sánchez tiene que ser un actor político dentro del Parlamento, en donde él, según el reglamento, no puede dar opinión política, porque él es un empleado de su bancada. Pero él no se puede sentar a una conferencia de prensa y decir tal o cual cosa. Eso es antirreglamentario. Vamos a ver, porque también pasaba lo mismo con Lescano. O sea, Lescano era asesor de un congresista e igual él incluso frente al Congreso, donde estaban los periodistas, daba declaraciones. Claro. Entonces, vamos a ver qué tanto sigue este protocolo Sánchez. El discurso sobre la inseguridad acaba de subir de tono. Philip Butters lanzó una advertencia que seguramente dividirá opiniones al hablar del rumbo que podría tomar la lucha contra el crimen en el país.
El periodista sostiene que, si el Estado decide enfrentar con mayor firmeza a las organizaciones criminales, el escenario podría cambiar de manera drástica. Sus declaraciones ponen sobre la mesa un debate incómodo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para recuperar el control? Escucha con atención el análisis completo de Philip Butters. A ver, mi expectativa mayor con este gobierno. Astudillo es un tipo capacitadísimo. No solamente por haber sido Chavín de Guanta, o sea, de joven ya hacía bien su chamba. Ha sido jefe de Estado Mayor, ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y no es tibio en lo más mínimo. Entonces, la fuerza del orden la vamos a ver en los próximos meses en el Ministerio del Interior. Lo cual va a implicar sí y solo sí van a haber muertos. ¿Por qué? Porque hay extorsionadores, porque hay sicarios, porque hay minería ilegal y porque hay sicarios. Y si hay sicario y maldito y plata y drogas y tal, del otro lado, del lado del Estado, va a tener que haber fuerza. Vamos a ver qué va a pasar con el primer muerto. Y es curioso porque hay muchas cosas que necesitan un criterio de inteligencia policial que no son los mismos criterios de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero para gestionar Astudillo se las problemas. sabe todas. O sea, el tipo sabe más que nosotros y ya sabe lo que tiene que hacer. Digo lo mismo. Cuando haya la primera reyerta, cuando vaya el primer muerto. Porque van a ver, o sea, él va a entrar, Astudillo va a entrar a San Martín de Porres una noche y se va a soplar a 5. Y esa va a ser la primera prueba de qué tan buenas decisiones tomó armando este gabinete. Claro. Porque a la primera crisis, los más débiles van a salir volando. Y eso le va a generar una crisis interna adicional. Y él tiene que respaldar al policía. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Se ha respaldado a Chavín de Guantar 25 años. Bueno, cuando entren los Yapangatí, cuando entren los hinchis, cuando entren los boinas rojas, cuando entre la mujer policía y un pata se le ponga salsa y la mujer le mete un balazo en el hombro, va a decir, ¡ay, que se excedió la policía! Hemos vivido eso, milagro. ¡Ay, la policía, ¿por qué lo golpeó? ¿Y cómo que por qué lo golpeó? ¿Qué estoy esperando que me maten? Entonces, ahí vamos a ver realmente si hay fuerza para poner orden. Y si hay fuerza y no hay el respaldo, se está disparando al pie, porque ahí ya estás absolutamente matando el mito, pero de la forma más evidente, que es yo no respaldo a la fuerza del orden. Y ahí termina de morirse todo lo que prometiste y te comienza, y vas a entrar en una crisis totalmente de legitimidad, con tus propios votantes, que es lo mínimo que esperan de ti, ¿no? Vamos a ver, pues de todo el gabinete, yo le pongo mis bolos, o sea, si tengo que apostar por uno del gabinete, si esto fuera el apoyo de Potrancas, yo le pongo mis fichas a su estudio. Ese tipo tiene una trayectoria de vida, no va a ser blando, no va a ser timorato. No va a ser. Intuyo que lo pusieron en interior y no en defensa, pensando en dar esta percepción de mano dura, de orden, de un militar haciéndose cargo del orden interno. Igual eso solamente tendría sentido si es que vemos que se trabaja una imagen de Astudillo en ese sentido, pero si van a ser puras suposiciones y él no va a trabajar esa percepción, va a ser complicado. Verá, vengo a decir, yo no voy a tocar el Museo de la Memoria. El Museo de la Memoria lo tienes que rehacer. Punto. Se rehace. No, que no. Bueno, ¿saben qué? Entonces la cooperación alemana, que se lo lleve. No, que te vas a pelear con Alemania. Rompo relaciones con Alemania, se va el Museo de la Memoria, se acabó la flor. O yo hago un museo de Hitler en Alemania. No va a pasar eso, porque no es Bengolea, pues. Él no lo va a hacer. Estoy hablando del decimonónico, ¿no? Porque en el Museo de la Memoria está Fujimori genocida, Fujimori asesino, está en la pared. Y el otro dice, ¿no lo va a tocar? No sé que si los últimos años han generado una especie de trauma en Keiko, donde ella quiere despegarse de cualquier posibilidad de que le digan genocida por el apellido. O sea, no sé si se genera algún tipo de trauma personal que le impide tomar decisiones lógicas respecto a algo que sí la perjudica. Como por ejemplo el tema del ¿no? Perdón, si Keiko fuera Keiko Iguchi, no es alcaldesa ni de San Borja. Te pierde todas las elecciones. ¿Ya? Keiko ha ganado la elección por ser Keiko Fujimori, tan fría que ha dicho a mi enemigo Dyer, lo traigo para ganar. Familias absolutamente enfrentadas, 25 años. A su viejo lo canearon, entre otras cosas, por Samuel Dyer. Y lo ha llamado, ha planchado y ha ganado. Si este análisis también te dejó con más dudas que certezas, apóyanos con un like y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todo se trata de una interpretación válida de las normas o estamos frente a una presunta maniobra que debería ser aclarada antes de que avance el proceso electoral?
Tu punto de vista es importante, porque este debate ya comenzó y cada vez genera más cuestionamientos. Nosotros seguiremos atentos a cada pronunciamiento, cada documento y cada decisión que tomen las autoridades electorales, porque este caso podría marcar un precedente para las próximas elecciones. Si aparecen nuevas revelaciones o el Jurado Nacional de Elecciones emite una respuesta que cambie el panorama, aquí te lo contaremos con todos los detalles. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones, porque cuando la política entre en su momento más decisivo, una sola decisión puede cambiar el rumbo de toda la historia. ¿Por qué quieres quedar bien con lo que jamás te va a quedar? Exactamente, esa es la pregunta de fondo para ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque, y sobre todo, la actitud de solamente declarar eso de Bengolea te da un indicio de que no tiene ninguna intención de alinearse tanto al proyecto político de Keiko. Porque si tuviera el más mínimo gesto o intención de hacerlo, y no quiere personalmente decir nada malo respecto al Museo de la Memoria, por lo menos dices esto que acabas de mencionar, ¿no? Vamos a revisarlo. Ya, es un genérico, pero no determinas que no lo vas a tocar siendo un factor, un elemento que va en contra de la narrativa de la presidenta. Ministerio de Cultura, hipercaviar. Ministerio de Justicia, tienes uno de derecha, y bien de derecha, que es Álvarez. Que hasta todavía no habla, pero que es de derecha, bien de derecha y es sólido, es ideológicamente sólido Ernesto Álvarez. Mara Seminario, que es amiga mía, es del Opus Dei. ¿Ya? Es de una familia, papá, mamá, o sea, la familia más tradicional de Piura, ¿no es cierto? La número 2 es la Romero. Esos dos, pero lejos. Los número 1 son los Seminarios. Descendiente de un señor Miguel Grau. Y son hiperarchivati, ultracatólicos. Ella no quiere la ideología de género ni el aborto de ningún... Es un tema dogma en su vida. Y la pone de Ministerio de la Mujer. Eso es una declaratoria de guerra, poner una persona del Opus Dei. Entonces ella va a entrar blandita, ya tiene que entrar y agarrar a todos los caviares así. Igualito con el libro de Sun Tzu. Saca su katana. Señores, acá no hay ideología de género. No que sí. ¡Sa! Le corta la cabeza a 80, se va mañana. No que no. 100 se va mañana. El portero, se va el portero. Así se gobierna. Porque si no haces eso el primer día, no la van a dejar gobernar, pues. Así de sencillo. También me he dado cuenta que los fujimoristas no son tan conservadores, en realidad. No tienen ese tipo de agendas. Y lo puedo corroborar porque en diferentes interacciones que he tenido con diferentes personas que hoy son congresistas, ¿no? Incluso diría que en algunos casos he escuchado algunos temas de una agenda muy progresista.